amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es mi primer video de jueves de puntadas y les tengo una puntada muy bonita que ustedes la pueden aplicar sea en sacos, bufandas, gorros, en fin. Es una puntada muy fácil de tejer y yo sé que a ustedes les va a gustar. Se llama trenza candelabro. Y bueno, les cuento, amigas, que estoy exhausta, me ven con una cara de ya no más. Es porque estamos atravesando en gran parte de mi país, del Ecuador, principalmente en la capital, en Quito, una ola terrible de calor y dicen que esto va a durar 3 meses y realmente estamos desesperados porque es un calor demasiado exagerado. Hay radiación solar, tenemos que salir con protector, con sombrero, yo que no soy para usarlos, pero me va a tocar, con sombrilla, en fin, estamos desesperados. Y para colmo, recién se quemó también en Pomasqui un cerro, sí, se quemó y ahorita está fatal. Lo único que yo pido a toda la gente es que cuidemos nuestro planeta, cuidemos lo que tenemos. Es el lugar donde nosotros habitamos y en vez de echar basuras a la calle, en vez de contaminar, tratemos de ayudar. En vez de ser una carga para el planeta, seamos un apoyo. Porque esto, lo que nos rodea, es lo que Dios nos dio para vivir, para habitar. Entonces, tenemos que cuidar, ¿sí? Tenemos que tratar de no dañar los árboles, no provocar incendios, no botar basuras, amigas. Cuidemos nuestro planeta. Así que voy a utilizar este poquito de lana jazmín que me quedó de otro trabajo, de color verde esmeralda. Voy a tejer con mis agujas pequeñas de número 4.5 y voy a necesitar una aguja auxiliar que no sea tan gruesa, ¿sí? En este caso yo tengo este palito que era el pasador de un prendedor, pero como la ruedita la utilicé para otro trabajo, me quedó esta como auxiliar. Vamos a montar 18 puntos, ¿sí? Esta puntada se caracteriza por tener un borde de 3 puntos al revés y en el centro son 12 puntos que vamos a hacer el cruce, ¿sí? Ahora voy a hacer un nudito así, paso la aguja y listo. Ese sería mi primer punto y voy a tejer 17 más con los que tendría 18. Y va a ser de esta manera: paso la aguja, lazada y saco para montar en la aguja, lazada, saco y monto en la aguja, lazada, saco y monto a la aguja, lazada, saco y monto a la aguja hasta tener 18 puntos. Ya he tejido 18 puntos. Ahora pongan atención. Como es la primera vuelta, sí vamos a tejer el primer punto, así que voy a hacer 3 revés, que son el punto de borde, y vamos así: 1, 2 y 3. Luego voy a hacer 12 derechos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora tejemos al revés los 3 últimos puntos que son de borde, 2 y 3. Voy a dar vuelta al tejido y aquí empezaría con derecho, ¿sí? Porque estamos al revés. Entonces
Voy a tejer los 3 primeros puntos de borde, el primero no lo tejo y sigo con 2 derechos. Luego voy a tejer 12 puntos al revés y los 3 últimos de borde al derecho. Doy vuelta al tejido. En cada cruce donde vamos a formar los candelabros vamos a tejer 6 vueltas, pero siempre la base que va a ser el primer cruce vamos a hacer a la mitad. En este caso sería a la tercera vuelta. Pongan atención. Vamos a empezar con el borde que son con revés. Primero no tejemos y vamos 1 y 2. Ahora voy a utilizar mi aguja auxiliar. Voy a poner el hilo hacia adelante y voy a tomar 3 puntos y los voy a pasar aquí. 1, 2, 3. Estos los voy a dejar hacia atrás en espera. Luego, el hilo lo paso tras de la aguja, aquí, para tejer los 3 siguientes, así. Todo al derecho. Ahora, paso el hilo otra vez hacia adelante por un momentito mientras vuelvo a poner los puntos en su puesto. Así. Entonces el hilo vuelve hacia atrás de la aguja y tejemos al derecho. ¿Sí? Ahí está el primer cruce. No se olviden que este cruce es con los 3 primeros hacia atrás. Ahora voy a hacer el cruce del otro lado. Este lo voy a hacer así. El hilo va a estar hacia atrás y paso 1, 2 y 3. Queda en espera aquí y tejo los 3 siguientes. 1, 2 y 3. Y los 3 puntos que estaban aquí esperando vuelven a la aguja, así. Y los tejo al derecho. Ahora voy a tejer los 3 últimos de borde al revés. Ahí no notamos todavía ni la trenza ni el candelabro. Así que voy a dar vuelta al tejido. Y como está la parte al revés, entonces vamos a tejer aquí. Nos toca derecho. Y vamos 1, 2 y 3. Luego los 12 puntos siguientes vamos a tejer al revés. Y los 3 de borde al derecho. Esta sería la primera vuelta para el segundo cruce. Volteo mi tejido
Y de aquí voy a hacer la parte que me corresponde al derecho, comenzando con revés, que es el borde. Son 3 puntos. Luego tejo los 12 siguientes al derecho. Y los 3 de borde al revés. ¿Sí? Ahora voy a tejer la tercera fila, que sería al revés, luego la cuarta y luego la quinta. ¿Sí? La quinta terminamos del revés. Y cuando lleguemos a la sexta, vamos a tejer juntas el siguiente cruce. Entonces vamos a avanzar hasta la quinta vuelta, que quedaría al revés. He terminado ya de tejer hasta la quinta vuelta y me quedé del lado revés. Ahora voy a dar vuelta al tejido y vamos a hacer el segundo cruce, que sería ya a la sexta vuelta, ¿sí? Entonces vamos a tejer el borde, que son 3 revés, 1, 2 y 3. Ahora voy a poner hacia adelante el hilo un momentito y voy a usar mi aguja auxiliar. Paso 3 puntos y voy a dejar hacia atrás por un momento. Luego pongo la aguja hacia atrás también para poder tejer los 3 puntos que vienen. Acuérdense, amigas, que todo lo que tejamos aquí es al derecho, a excepción del borde. ¿Sí? Ahí está, 3 derechos. Paso otra vez mis puntos a la aguja. Así. Y ahora el hilo vuelvo a ponerlo hacia atrás para poder tejer esos puntos que ya están cruzados. Así. Ahora vamos a hacer el cruce del lado de acá. Ese es hacia adelante. Entonces vamos 1, 2 y 3 puntos. Van a quedar en espera aquí hacia adelante y tejo los 3 puntos siguientes. Ahora vuelvo a pasar estos a la aguja para tejerlos. Ahí. Y voy a tejer al derecho. Así. Y ahora me toca los 3 de borde. Al revés. Ahí está nuestro segundo cruce. Voy a hacer otro motivo más para que puedan ver ya cómo se forma el candelabro. Aquí está medio candelabro, ¿sí? Ahora vamos a hacer 6 vueltas más para que ustedes puedan ver de mejor manera cómo queda. Entonces doy vuelta al tejido y nos toca al revés, ¿sí? Sería 3 derechos, los 12 puntos al revés, y terminamos con los 3 de borde al derecho. Esta sería la primera vuelta de revés y como hicimos anteriormente vamos a hacer una al revés, la 2 al derecho, la 3 al revés, la 4 al derecho y la 5 terminamos al revés para hacer otra vez el cruce. Entonces avancemos hasta la quinta vuelta, amigas, terminando al revés la vuelta quinta.
Bien, he llegado a la quinta vuelta al revés y vamos a hacer otro cruce más. No es difícil la puntada, amigas, siempre que ustedes pongan atención. De todas maneras, en mi blog les voy a dejar el esquema para que ustedes puedan observarlo si tienen alguna duda. Entonces, vamos a hacer el punto de borde, que son 3 puntos al revés. Y ahora voy a ayudarme de mi aguja auxiliar. Pongo el hilo hacia adelante y paso por detrás, teniendo cuidado de que no se suelte ningún punto, si no se echa a perder el tejido. Entonces aquí queda 3 hacia atrás. Siempre un lado, el derecho, es hacia atrás, el cruce, y el otro hacia adelante. ¿Sí? No se van a olvidar. Ahora, pongo el hilo hacia atrás para poder tejer los 3 derechos que siguen. Paso hacia adelante y voy a devolver los puntos a mi aguja. Ahora paso hacia atrás del hilo y tejo los 3 puntos así, y queda ya el segundo cruce. Ahora del otro lado es hacia adelante el cruce, entonces cojo los 3 puntos y los sostengo ahí. Tejo los 3 puntos que siguen y voy a devolver a la aguja estos 3 y los tejo. Y los 3 puntos de borde, ya saben, al revés. Miren, amigas, qué bonito se divisa ya la puntada. Después del cruce, yo le tejí 3 vueltas más, ¿sí? Entonces, ahí ya ustedes pueden divisar de mejor manera la puntada. ¿Sí ven que tiene forma como abiertita a los lados? Sí, serían las patitas del candelabro y acá la base. Ustedes pueden utilizar esta puntada sea en sacos, en bufandas, en fin, como ustedes deseen. No es difícil, amigas, así que practiquen y hagan la suya. ¿Qué les pareció, amigas? Es una puntada muy bonita y ya tejida es muy elegante. Yo estoy ahorita tejiendo un poncho para una cliente. Más adelante yo les voy a enseñar este ponchito a tejer, ¿sí? Ahorita no les enseño porque sí es un poquito largo el proceso. Y estoy así a 1000 por hora porque ya lo tengo que entregar. De todas maneras, yo en mi blog les voy a dejar el esquema y la explicación para que ustedes lo puedan hacer. Pero la puntada que les hice también va en este ponchito. Yo sé que les va a gustar ya cuando les enseñe. Pues, amigas, si les ha gustado el video, denle un dedito arriba. Gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que les llegue la notificación de mis videos. Síganme también en redes sociales, amigas, porque tengo muchas cositas que a ustedes sé que les va a gustar. En Instagram, en Facebook, como Lanas y Tejidos del Ecuador. Entonces ahora, Dios mediante, para el día sábado les tengo algo muy bonito que también les va a gustar en nuestro primer sábado de manualidades. Así que no se desconecten, amigas, no les canso más y nos vemos el sábado. Bye.